Bueno, tuve un accidente, se me cayó el celular mientras hacía el video, pero no importa, ahí continuamos. Esta sería la continuación de lo que veníamos haciendo. Entonces ya descompusimos, retomando, a la fuerza 1, que era esta, la descompusimos en su eje X y en su eje Y. Nos dio estos valores, que me desplazo, quiere decir, me desplazo sobre Y 10 newton y sobre X 17,32 newton. Que si corresponde con mi escala 1 newton, 1 centímetro, yo voy a tener acá 17,32 centímetros y 10 centímetros acá. La escala la puedo hacer más grande o más chica, eso lo decido yo. Puedo hacer, por ejemplo, 1 newton, 1 centímetro, 10 newton, con lo cual acá me quedarían simplemente 1 centímetro y acá me quedarían 1,73. ¿Sí? Bueno, no importa. Ustedes eso lo van a decidir de acuerdo al ejercicio para que les quede cómodo el gráfico. Bueno, vamos a lo mismo ahora con F2. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a descomponer F2 en X, que va a ser F2 por el coseno. Ahora el ángulo no es alfa, porque el ángulo que afecta a F2 era beta, ¿se acuerdan? Entonces, por el coseno de beta. Y lo mismo hacemos en Y. Primero vamos a hacer la cuenta esa, con la calculadora, nos ayudamos con la calculadora, siempre con la calculadora. Coseno de, ¿cuánto vale beta? 60. Coseno de 60, que es 0,5 por, ¿dónde está F2? 30 newton. Bien, eso nos da 15 newton. Perfecto. 15 newton para la descomposición de F2 en el eje X. Y ahora vamos a la descomposición de la fuerza 2 en Y. Para lo cual usamos F2 por seno de beta. ¿Sí? Entonces, otra vez, con ayuda de la calculadora, hacemos el seno de 60 por F2, que vale 30 newton. Eso nos da 25,98 newtons. Bien. Remarcamos, para no confundirnos, porque ahora vamos a ver que esto es importante. A ver si se dan cuenta lo que estoy haciendo. Lo que hice es descomponer dos fuerzas en X, en X y dos fuerzas en Y. ¿Para qué? Para poder sumarlas en el eje. ¿Por qué? Porque yo lo que hallé es dónde corta mi resultante en X y dónde corta mi resultante en Y. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es lo que yo hallé hasta ahora. En realidad todavía no lo hallé. Para hallarlo voy a tener que sumarlos. Entonces, ¿qué voy a aplicar? Bueno, voy a aplicar la sumatoria. Voy a decir que mi fuerza resultante en X va a ser igual a la sumatoria de F1 en X más F2 en X. Con lo cual voy a tener que sumar los 17,32 más los 15 newton. ¿Se entiende? 17,32 newtons más 15 newtons. ¿Sí? Eso nos va a dar 32,32 newtons. 32,32 newtons. Bien, se me está empezando a amontonar todo. Lo mismo voy a hacer para la sumatoria en Y. La F resultante en Y va a ser igual a la sumatoria de F1 en Y más F1 más F2, en Y. Y eso es 10 más 25. 10 newtons más 25,98 newtons. ¿Está bien? Con lo cual esto me da 35,98 newtons. Entonces, lo que hallé es esto que les digo. En X me desplazo 32 newtons. Si mi escala es 1 centímetro, 1 newton, tengo que dibujar 32 centímetros acá. ¿Sí? Y 35,98 newton en Y. Entonces me tendría que desplazar hacia arriba 35,98 centímetros. Bien. Ese punto de intersección, uniéndolo con el punto de origen, el 0, va a ser mi resultante. Quiere decir que mi resultante va a estar acá. ¿Está bien? Bien, perfecto. Ya sé dónde está la resultante.
Si esto yo lo compro con el gráfico, ustedes si lo hacen con los instrumentos, con el transportador y todo, les tiene que dar perfecto al dibujo. Yo lo estoy haciendo así a ojo para que lo entiendan. Pero en realidad yo no estoy diciendo cuánto vale la resultante. Entonces ahora tengo que saber cuánto vale la resultante y en qué ángulo está esa resultante. Porque no me basta saber cuánto vale, sino también saber en qué ángulo está. Bien, para resolver eso y teniendo en cuenta estos valores, los voy a guardar acá ahora. ¿Sí? Los voy a guardar acá y vamos a hacer uso de la trigonometría. Entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a poner acá sumatoria fx igual, ponemos 32,32 newton. Así puedo borrar esto. ¿Sí? Y la sumatoria en fi va a ser igual a 35,98 newton. Entonces ya puedo borrar todo esto que hice acá. ¿Sí? Y que ya me está quedando medio desprolijo. Borramos acá. Simplemente dejamos los valores que necesitamos. Y vamos a operar la última parte para hallar la intensidad de la resultante. Porque ya sabemos dibujarla, pero hay que representar su valor. Es decir, hallar su valor, no representar, hallar su valor. Borramos todos estos cálculos auxiliares. ¿Sí? Ya tenemos desplazamiento en y, desplazamiento en x. ¿Sí? Y entonces fíjense que lo que me quedó a mí es un triángulo rectángulo. ¿Sí? Y esto se resuelve con esta fórmula que ustedes la conocen. ¿Sí? ¿Está bien? Que sería la aplicación de la ecuación de Pitágoras. Entonces, ¿qué hacemos aquí? El cateto adyacente sería x, el cateto opuesto sería y. Entonces, ¿qué vamos a decir? La hipotenusa, ¿qué sería? La hipotenusa sería esta resultante, nuestra fuerza resultante. Entonces despejamos de acá y vamos a decir que la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada del cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mi cateto adyacente dijimos que es x, con lo cual pongo que la hipotenusa, y ya en vez de poner hipotenusa puedo poner resultante. Resultante igual, entonces vamos a hacer 32,32 newtons elevado al cuadrado más el cateto opuesto que es y, que va a ser 35,98 newtons elevado al cuadrado, y de todo eso hago la raíz. ¿Está bien? Esperen un ratito que hago la cuenta, así ya sabemos cuánto vale la resultante. Bueno, vamos a hacer 32,32 al cuadrado. Bien, más 35,98 al cuadrado. Y de esto vamos a hacer raíz cuadrada. Entonces me dice que mi fuerza resultante, mi resultante va a valer, si hice todos los cálculos bien, 48,35 newton. Perfecto, ya sé que esto vale 48,35 newton. Perfecto, buenísimo, ya tengo el valor de la resultante. Pero el ejercicio no termina ahí. ¿Por qué? Porque les dije que también necesito conocer el ángulo. ¿Está bien? Entonces, para conocer ese ángulo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer uso de otra función trigonométrica que es el arco seno. ¿Sí? Para eso voy a borrar esto y voy a resolverlo de la siguiente manera. Borramos acá y voy a decir entonces que mi ángulo va a ser igual a arco tangente, yo les dije arco seno, arco tangente de f en y, que es la sumatoria en realidad de f en y, sobre la sumatoria de f en x. Es decir, estoy sacando el ángulo. De esta manera me va a quedar, hago la cuenta,
35.98 dividido 32.32, eso me da 3,76. Y arco tangente es shift tangente, entonces hago shift tangente de ese número y me da 74 grados. 74 grados aproximadamente es lo que tiene que tener este ángulo. Si ustedes miden con los instrumentos, es más, si hacen este mismo ejercicio van a ver que el ángulo les tiene que coincidir, y si la escala usan 1 newton, 1 centímetro, les van a dar de 32 centímetros y 35, lo pueden hacer de menos, lo pueden hacer 1 centímetro 10 newton, con lo cual les va a quedar de 3 centímetros, 2 y de 3 centímetros casi, 6, ¿sí? Y la resultante les va a quedar, no anoté el valor de la resultante, de 74 centímetros, que es decir 7,4 centímetros. Bueno, espero que se haya entendido. Nos estaremos viendo en otro video.